con la asistencia en este momento y luego le vamos a dar paso al grupo que le corresponde exponer. Y bueno, por favor me dicen presente o escriben presente ahí en el chat. Mario Ernesto Batrecero. Daisy Victoria Benavides Villegas. Katie Solina Bermúdez Claros. Presente, Lick. Ok, gracias. Caterina Alejandra Caprile Martínez. Ok. Odalis Aronet Castro Cruz. Crisia Graciela Chávez Girón. Pablo Germán Cruz Orellana. Presente, Lick. Gracias. Fernando Tonatiuh Escobar Orellana. Denis Aristides Escobar Pineda. Jonathan José Flores Tenorio. Michael Stanley Franco Benavides. Ok, permítame, Cristian. Ya le agregué. Mariana Aide Fuentes Cepeda. Ok, gracias, Mariana. Rosa Alicia García Hernández. Presente. Perfecto, gracias. Zulma Abigail Gómez Argueta. Rosalinda Gutiérrez Canales. Presente, Lick. Ok, gracias. También ya le agregué a Zulma. Katie Jennifer Hernández López. Anderson Ariel Lara Santos. Katia Lisbeth Martínez Díaz. Ok. Elena Francisca Meléndez Alfaro. Glendy Johanna Ochoa de Quintanilla. Reina Elizabeth Paniagua Martínez. Presente. Ok, gracias. Carla Beatriz Quesada Villalobos. Ok. Emanuel Eli Quintanilla Quinteros. Diego Alejandro Reyes Hernández. Buenos días, gracias. William Josué Reyes Sánchez. Buenos días, presente. Perfecto, gracias. Liz Stephanie Rivera de Mejía. Elvin Guillermo Romero Arriaza. Presente. Kenias. Ok, perfecto, gracias. Kenia Yasmin Rovira Álvarez. Maybelline Patricia Sajet Parada. Presente, Lick. Ok, gracias. Erika Areli Trejo de Sorto. Dilma Lisset Ventura García. Ok. Ana Cecilia Zelaya da Silva. ¿Alguien más que haga falta en la asistencia para poder agregarlo? Ok, bueno. Vamos a empezar entonces. Sí se ve la pantalla, está compartiendo la pantalla, pero si tiene diapositivas, no sé si se las puede abrir para poder verlas. Ok, perfecto, sí, ya lo vemos. Entonces solo voy a hacer una breve presentación del grupo. Ya les había mencionado el tema que les corresponde es el caso Artavia Murillo y otros de fertilización in vitro versus Costa Rica. Este tema ya había un par de grupos que lo habían mencionado, pero ya les había dicho de que hay un grupo en específico que lo va a desarrollar. En este caso está conformado por Vilma Ventura, Zulma Gómez, Reina Paniagua y Elvin Romero. Así que por favor todos apaguen su micrófono, vamos a dejar que el grupo exponga y
Cualquier cosa, por favor, o cualquier pregunta que ustedes tengan, la colocan en el chat o esperamos al final para poder hacer las preguntas. Permítanme, por favor. Ok, Emanuel, no hay ningún problema. Bueno, entonces, en el caso del grupo, no sé si ya están listos. Si es así, ya pueden comenzar. Sí, ya estamos listos, licenciada. Ok, perfecto. Ya pueden empezar. Ok. Tengan todos muy buenos días, compañeros, estimada maestra. O como ya lo dijo la docente, hoy vamos a hablar sobre el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica. Bien, el 25 de julio de 1978 se producía el primer nacimiento por una técnica nueva llamada fecundación in vitro. Nacía Louise Brown en Inglaterra. Desde allí hasta ahora, más de 5 millones de personas nacieron por esta técnica. En Latinoamérica fue en 1985 que nació Diana en Colombia. Hoy vamos a hablar de este derecho humano, el derecho a formar una familia, porque no alcanzó con la técnica, sino que fue necesario recorrer a los tribunales y llegar a la Corte Interamericana para que en algunos lugares, y específicamente en Costa Rica, se entendiera que el derecho humano es básico y esencial. Y es que vamos a hablar de este tema entendiendo que los derechos humanos van mucho más allá de lo que creemos habitualmente. Pues los derechos humanos no solo se refieren a torturas o problemas carcelarios, sino que los derechos humanos nos afectan a todos en cuanto a humanos. Y el derecho a formar una familia, el derecho a la privacidad, a la intimidad y el derecho a luchar por formas de discapacidad para superarlas también son derechos humanos que nuestra Corte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha debido resolver a través de los años. En este caso vamos a hablar de la fecundación in vitro, una técnica tan conocida, tan popular, pero esto no fue así, sino que, o sea, antes esto costó mucho, costó lágrimas de familias para intentar que aceptaran poder llegar a formar una familia a través de esta técnica. Bien, en cuanto a la fecundación in vitro, no nos vamos a centrar tanto en este tema, puesto que ya nuestros compañeros anteriormente han aclarado muy bien acerca de lo que es esta técnica, cómo se desarrolla, en qué consiste y para qué sirve. Entonces, ahora nada más les diré que la técnica de fecundación in vitro, en palabras sencillas, es que el óvulo y el espermatozoide se realizan fuera del cuerpo de la mujer, en laboratorio. Esta fecundación puede ser heteróloga y homóloga. ¿Cuándo es heteróloga? Es cuando hay que recurrir a un tercero o terceros para que donen precisamente el óvulo o el espermatozoide. Y es homóloga cuando es de la propia pareja, tanto el óvulo y el espermatozoide. Pasamos la diapositiva, por favor. Bien, pues el caso de Gretel es un caso que se refiere más que todo a la responsabilidad internacional del Estado por las afectaciones generadas por un grupo de personas a partir de la prohibición general de practicar la fecundación in vitro. Pues bien, les hablaré sobre algunos hechos de los que trata este caso. Bien, Gretel era una mujer que siempre soñó con tener una familia. Un día esta se casó y el esposo de ella le contó, le dijo que él tenía un problema y que no iba a poder tener hijos y debido a esto, ellos comienzan distintos tratamientos hasta que los médicos atendientes le recomiendan utilizar la técnica de fecundación in vitro. Y esto es lo que ellos aceptan. Ellos muy entusiasmados y dispuestos ya a someterse al tratamiento con el objetivo de poder formar una familia y tener sus propios hijos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? 2 días antes de someterse a dicho tratamiento, la Sala Constitucional del Tribunal de Costa Rica saca un fallo donde prohíbe completamente la fecundación in vitro. Es así que esta pareja ve truncada nuevamente su sueño de formar y poder tener una familia. Y en esta oportunidad, no por falla técnica, sino por una decisión de un tercero, de un tribunal constitucional. Inmediatamente, Gretel, su marido y 9 parejas más presentaron una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Debido a esta situación, en todas las personas se evidenciaron las causas de infertilidad de cada pareja, los tratamientos a los cuales ellos habían recurrido para combatir esta situación, las condiciones por las cuales acudieron a la fecundación in vitro, los casos en que se interrumpió el tratamiento para realizar la fecundación in vitro debido a esta sentencia, los casos en los que las parejas debieron viajar al exterior para realizar dicho tratamiento. Y bien, Gretel, su marido y la nueva pareja deciden presentarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos buscando una solución a su problema, buscando el reconocimiento del derecho humano para poder crear una familia. Y es así como en el 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ante 3 pedidos de prórroga del gobierno de Costa Rica para dictar una legislación que autorice la fecundación in vitro, decide llevar el caso ante la Corte. La Corte aboca el conocimiento, la Corte aboca al conocimiento. Costa Rica se defiende. Vamos a decir en primer momento que Costa Rica plantea que la fecundación in vitro, en tanto y en cuanto en el camino, pierde embriones y atenta contra el derecho a la vida. Realiza una interpretación de normas internacionales, de la propia legislación y específicamente de la legislación prevista en el Pacto Internacional de San José, Costa Rica, en donde habla que la vida comienza desde la concepción. Y claro, ¿qué es lo que interpreta el Tribunal Constitucional? Este interpreta que cuando se produce la fecundación in vitro, se produce una concepción. Y al perderse embriones, en todo este proceso, lo que se estaría haciendo es descartando vidas. Y obviamente, una resolución conforme a esa lógica no podía ser más que prohibitiva. Pasamos la diapositiva. Bien, Costa Rica ante estos argumentos se defiende y expone 3 excepciones preliminares, en donde la primera es la falta de agotamiento de los recursos internos, en donde la Corte observa que lo primero que procede determinar en relación con esta excepción es el tipo de alegato que presentó el Estado antes de la emisión del informe de admisibilidad, es decir, en el momento procesal oportuno para plantear esta excepción. Al respecto, el Estado solo presentó un escrito en esta relación con el tema en el 23 de enero del 2004, en el que señaló que una de las víctimas podría haber acudido al amparo. El escrito donde el Estado analizó la posible idoneidad de la jurisdicción contencioso administrativa para resolver el presente caso. Fue presentado en el 2008, 4 años después de emitido el informe de admisibilidad. En consecuencia, la Corte considera que los argumentos planteados en relación con la necesidad de agotar procedimientos contenciosos administrativos o demandar la omisión de la regulación de procedimientos de la fecundación in vitro, según los parámetros establecidos por la Sala Constitucional, resultan extemporáneos y el análisis se concentrará en los alegatos en torno al recurso del amparo. A todo esto, el tribunal considera que interponer un recurso de amparo no era lo más idóneo para remediar la situación de las presuntas víctimas, dado que el más alto tribunal de la jurisdicción constitucional había emitido su decisión final respecto a los problemas jurídicos centrales que deben resolverse en el presente caso, con relación a los alcances de la protección de la vida prenatal, dado que la Sala Constitucional es la que reconoce de todos los recursos de amparo que se interponen en Costa Rica. Esta misma sala sería la que hubiera tenido que valorar el eventual recurso de amparo que interpusieran las presuntas víctimas. De esta manera las cosas, la función de dicho recurso en el ordenamiento jurídico interno no era idónea para proteger la situación jurídica infringida y en consecuencia no podía ser considerado como un recurso interno que debió ser agotado. Por todo lo indicado anteriormente, la Corte desestima completamente esta excepción preliminar interpuesta por el Estado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, la siguiente era la extemporaneidad de la petición presentada por Karen Espinosa y Héctor Jiménez.
En el presente caso, la petición dice que fue iniciada en el 2001. En ese momento, entonces, los representantes legales de las víctimas no habían hecho una determinación específica e individualizada de las presuntas víctimas. La inclusión de la señora Espinosa y del señor Jiménez ocurrió a través de un escrito el 10 de octubre del 2003. En el proceso ante la Corte ha sido informado que la señora Espinosa se enteró de su infertilidad en junio del 2002. Por tanto, la Corte considera que en el presente caso no encuentra elementos para apartarse de la decisión de admisibilidad adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que sigue en vigor la sentencia emitida por la más alta instancia de jurisdicción constitucional y que las víctimas no tenían por qué tener conocimiento de su situación de infertilidad al momento que se emitió esta sentencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y por último, estaba la incompetencia de la Corte para conocer los hechos nuevos, no incluidos en los hechos de la demanda. Vean, tal como ha sido señalado, las excepciones preliminares son actos que buscan impedir el análisis del fondo de un asunto cuestionado mediante la objeción de admisibilidad de un caso o la competencia de un tribunal para conocer de un determinado caso o de algunos aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, lugar, tiempo, y siempre y cuando dichos planteamientos tengan el carácter de preliminares. Si estos planteamientos no hubieran ser revisados, sin entrar a analizar previamente al fondo de un caso, estos no pueden ser analizados mediante una excepción preliminar. En el presente caso, la Corte considera que no corresponden pronunciarse de forma preliminar en el marco fáctico del caso, ya que dicho análisis corresponde al fondo del caso. Asimismo, los alegatos planteados por el Estado al interponer estas excepciones preliminares serán tomados en cuenta al momento de establecer los hechos en el tribunal. Se consideran como probados y determinar si el Estado es internacionalmente responsable de las alegadas violaciones de los derechos convencionales, así como al precisar el tipo de daños que eventualmente podrían generarse en perjuicio de las presuntas víctimas. Por todo lo antes expuesto, la Corte desestima todas estas excepciones preliminares que el Estado de Costa Rica había impuesto. Y es que vean, en materia de jurisprudencia, el caso Artavia Murillo representa un importante avance al establecer por primera vez la responsabilidad de los Estados de proteger y garantizar los derechos reproductivos. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce que los derechos reproductivos son derechos humanos vinculados directamente a los derechos de la privacidad y que el Estado no debería intervenir en las decisiones personales, como a formar una familia, a la libertad y a la integridad, sino que estos derechos le pertenecen únicamente a las personas, pues ellos son libres de hacer lo que ellos quieren, no porque el Estado les imponga diversas reglas, por decirlo así. Entonces, la Corte estableció que al prohibir el acceso a servicios de salud, en este caso al prohibir los procedimientos de fertilización in vitro, el Estado de Costa Rica actuó de manera discriminatoria, porque en primer lugar operaba una discriminación basada en el género. En tanto, consideró que los derechos del embrión debían prevalecer sobre los derechos de la mujer, considerada como un instrumento reproductivo. Y en segundo lugar, la prohibición implicaba una discriminación hacia las personas con discapacidad, entendiendo que la fertilidad como una condición que puede ser atendida con los avances de la ciencia. Y en tercer y último lugar, se generaba también una discriminación económica. En tanto, solo personas que contaban con recursos suficientes podían viajar hasta otros países para realizar esta fecundación in vitro y poder someterse a este tratamiento para lograr poder tener una familia de forma natural. Ahora los dejaré con mi compañera Zulma, que seguirá exponiendo sobre el caso.
Tengan muy buenos días. Yo seguiré hablando sobre los aspectos más importantes del caso Artavia Murillo y otros, fecundación in vitro versus Costa Rica. Y para empezar, vamos a partir, como dice la diapositiva, de una visión estrictamente científica respecto a los inicios de la vida, ya que si bien es cierto que a partir de la fecundación del óvulo o por el esperma humano surge la vida humana, no siempre el resultado es una persona en el sentido jurídico, ¿verdad? De las cosas, pues la fecundación se puede variar, como dice, de fenómenos como los carciónamos, las molas hidatiformes, siameses e inclusive técnicamente es posible la creación artificial de seres híbridos. Entonces, para que veamos acá, en este caso de Artavia Murillo y versus Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenía que decidir si la decisión nacional de prohibir sin posibilidad de excepción las técnicas de infertilización in vitro en adelante era compatible con la convención. A este respecto, vemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino y argumentó que principalmente tal medida que se daba estaba violando los artículos 11.2 y 17.2 de la convención, y al constituir una injerencia en dichos artículos porque era arbitraria los derechos de la vida privada y familiar de las personas. Por un lado estaba el derecho a formar una familia y por otro lado en la relación con el principio de igualdad que está en el artículo 24, y por su parte dice que viene el Estado costarricense y viene y argumenta que la decisión buscaba proteger el derecho a la vida tal como se consagraba en el artículo 4.1 de la convención, el cual estaba de acuerdo con sus argumentaciones, ya que se reconocería el embrión por preimplantacional, porque para ellos era sostener aquella pretensión, el Estado era que se fundó en un enunciado normativo de la convención atingente a la controversia sobre la fecundación in vitro, ¿verdad? Por eso era como que el Estado de Costa Rica quería que el artículo 4.1 de la convención daba, ¿cómo podría decirle? Que sostenía la misma pretensión que ellos. La siguiente diapositiva. Dice que en este caso se centra en la provisión que desde el 2000 se estableció respecto a la fertilización en dicho país de la fecundación in vitro. Dice que desde el año 2000 viene el argumento principal para dicha prohibición, ya que esta se basa en la hipótesis de que el ordenamiento interno de aquel país protegía la vida desde la concepción. Y adicionalmente vemos que en la relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos se argumentaba que el numeral, porque viene en controversia con el artículo 4.1 de la convención, ¿verdad? Por eso dije que desde la misma, el numeral 4.1 de la misma convención protegía la vida desde el concebido no nacido. Siguiente diapositiva, donde vamos a ver en esta diapositiva que dice dicho artículo, donde la convención establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de su vida arbitrariamente. Este es el artículo que estaba en controversia con el Estado de Costa Rica y lo que decía la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque este argumento central del gobierno de Costa Rica era que su legislación interna estaba debidamente armonizada con los lineamientos del artículo 4.1 de la Convención, toda vez que en dicho artículo se permitía la protección del no nacido desde la concepción. Al respecto, una primera precisión que se resulta obligada porque como decimos que era imposible pensar que los redactores originales de la convención hubieran podido pensar que en 1969 que era posible generar un embrión fuera del cuerpo de una mujer ya en este tiempo que estamos, por ejemplo, en el siglo XXI. Ellos no pensaron que en el año 1969 se podría llegar a tener tanta tecnología para poder llegar a que generar un embrión fuera del cuerpo de la mujer sin tener relaciones sexuales, por decirlo así. Siguiente diapositiva. La controversia del caso es que se originó en 1995, ya que se presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 24029 emitido por el Ejecutivo de Costa Rica, acción de inconstitucionalidad en que se alogaban diversas violaciones en relación con el derecho a la vida del nascituris.
Vemos que en el 2000 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica declaró que dicho decreto era efectivamente inconstitucional, con lo que de facto esto quedó prohibido, ya que la fecundación in vitro en aquel país, en el 2000 vino entonces la sala y efectivamente hizo que se hiciera inconstitucional, ya que los argumentos centrales era que el embrión humano en persona era persona desde el momento de la concepción, y también que en virtud de los embriones no pueden ser tratados como simples objetos. Y también el otro argumento que utilizaron para ponerlo inconstitucional la sentencia es que era que no debían ser utilizados para fines de investigación ni deben ser sometidos a pruebas de selección. Y tampoco que en virtud de ser personas no pueden ser conservados en congelación, y que no era legítimo constitucionalmente que dichos embriones sean expuestos a un riesgo desproporcionado de muerte, ¿verdad? Estos eran los argumentos centrales que se utilizaron, ya que el argumento era que la utilización de la fecundación in vitro implicaba la necesaria pérdida de un elevado número de embriones, como lo mencionó mi compañera, ya que se decía en la sentencia que era admisible que lograr el nacimiento de un ser humano fuera necesaria la pérdida de una elevada tasa de embriones, ya que también vino y se argumentó que además resultaba inapropiado provocar la vida de estos embriones porque luego se frustraban. Entonces ellos vinieron y partieron de la idea original de que dichos embriones eran seres humanos, que por eso supuesto se dejó claro en la sentencia que el orden constitucional costarricense protegía la vida del valor supremo y no se distinguía entre nacidos y no nacidos. Por eso las circunstancias eran evidentes que la fecundación in vitro atentaba contra la vida humana. Entonces vino la Corte Interamericana y en sus razonamientos, en sus argumentos vino y aceptó lo que el presente análisis que dieron ellos contra sus argumentos. Vemos que vino y reconoció el momento del surgimiento de la convención, procedimientos como la fecundación in vitro simple y llenamente no existían. Entonces dice que vino la Corte y que bajo estas ideas consideró necesario hacer una interpretación evolutiva de los derechos consagrados en la convención, ya que al frente del hecho de que el tema de la fecundación in vitro no pudo haber sido considerada por los redactores originales, como mencionamos antes, que no era el mismo pensamiento en 1969 que en el año que se dio la sentencia, que era como por el 2012, ya que resultaba necesario analizar si existían diferentes conceptos de fecundación y concepción. Para ello se hizo llegar varios elementos científicos aportados. Siguiente diapositiva. Entonces, para verlo, la Corte hizo saber que por qué fecundación y concepción, dos conceptos diferentes, hizo un análisis del por qué serían dos elementos diferentes, ya que conociendo la Corte que lo plasmaba en la convención debía ser adoptado a las nuevas circunstancias del Estado biotecnológica, ¿verdad? Así finalmente la Corte con sus diversos elementos científicos se hizo llegar a llegar que fecundación y concepción son dos momentos diferentes, y lo que vamos es el por qué serían dos momentos diferentes. La fecundación dice que se alude al primer momento en que el óvulo es penetrado por un espermatozoide. En este momento originario, sin embargo, no es momento definitivo siquiera para determinar un embarazo, ya que la fecundación es un proceso que no se da de un solo momento y tampoco al contrario de lo que se puede ver. Cuando la cabeza del espermatozoide se introduce en el óvulo, realmente estamos muy lejos de que será el final de la historia, por decirlo así. De hecho, hay un alto porcentaje de casos de ese óvulo fecundado ni siquiera llega a implantarse y es expulsado de manera natural fuera del cuerpo de la mujer. Para esto la Corte tomó un momento decisivo, que la fecundación y la implementación de dicho embrión en el endometrio de la mujer, ya que es precisamente en ese momento en que se cierra el ciclo entre fecundación y concepción. La Corte vino y consideró que no darse al anterior supuesto, es decir, que el embrión no logra implantarse. Las posibilidades del desarrollo del mismo son nulas, lo que en términos de fecundación in vitro no es un dato relevante, dado que en este caso existen múltiples factores por lo que vemos que actualmente vienen los embriones, incluso podrían jamás llegar al útero de la mujer. Por esto mismo, viene la Corte y destaca que en la convención ni siquiera se alude al primer momento.
porque vemos que la fecundación, por lo que ateniéndose a la misma, viene la concepción, vemos que debe entenderse como el momento de anidación del óvulo fecundado en el endometrio de la mujer, ¿verdad? Vemos que la implementación del hecho fundamental de esta discusión y que mientras no haya implementación ni siquiera es posible pensar en la aplicación del artículo 4 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por eso la Corte vino y se fue al fondo del asunto, porque tuvo que venir la desproporcionada interferencia por parte de un Estado miembro en decisiones de carácter personalísimo, y que tienen que ver con el derecho de individuos a decidir sobre su vida personal, su vida familiar, así como el impacto que tienen las decisiones y de un Estado determinado en pleno ejercicio de los derechos, ¿verdad? Y vemos que también la decisión de la Corte Interamericana tuvieron que pasar casi 4 años para que el Estado de Costa Rica viniera y cumpliera, aunque no de forma definitiva, ¿verdad? Lo que ya he dicho, con la condena que se le fue impuesta. Particularmente esto venía que se tendría que modificar sus reglas internas para permitir que la fecundación in vitro fuera válida en dicho país. Siguiente. Y vemos que la sentencia de 2012 en el punto 333 dice que fue la Corte Interamericana donde ordenó que el Estado de Costa Rica, las autoridades permitentes del Estado deberían adoptar las medidas apropiadas para que este quedara sin efecto. Vemos que en esta sentencia vemos que Costa Rica se encuentra obligada a respetar las decisiones de la Corte, ya que en el artículo 68 de la misma Convención Americana, adicionalmente Costa Rica el 9 de septiembre vino y promulgó en 1983 la ley 6889, en la que se establece que las decisiones de la Corte Interamericana son directamente aplicables y ejecutables a nivel interno, por lo que la sentencia de 2012 tiene valor interior en Costa Rica y debería considerarse como cosa juzgada, ya que como el mismo artículo 68.1 de Costa Rica viene que se promulgó, ¿verdad? Entonces dice que la Costa Rica está obligada a que esta sentencia sea juzgada y que se dé cumplimiento a lo que la Corte le ha dado para que cumpla. Siguiente diapositiva. Vemos que también el primer intento que se dio para dar cumplimiento a esta sentencia fue por vía legislativa y se presentaron 3 proyectos. Proyecto 18057, Ley sobre fecundación y transferencia de óvulos fecundados, Ley de fecundación in vitro, transferencia de embriones humanos, titulado Ley Marco de fecundación in vitro. Pero vemos que de todos estos primeros intentos, porque solo fueron intentos, porque ninguno de estos proyectos prosperó, ninguno de estos proyectos se hicieron en los hechos de provisión sobre la utilización fecundación in vitro. Frente a dicho panorama, entonces vino el Ejecutivo y decidió emitir el decreto 39210 MP. Mediante este decreto se autorizaba la utilización de la técnica de fecundación in vitro, así como también la transferencia embrionaria. Dicho decreto fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 11 de septiembre de 2015. Vemos que en este decreto ejecutivo, dice que en su artículo primero dicho decreto se estableció claramente que la intención del mismo era actualizar la realización de la técnica de reproducción asistida denominada fecundación in vitro. Y esta era con la finalidad de que se garantizaran los derechos reproductivos para las personas con infertilidad, ya que esta era como un tratamiento médico y que la finalidad era ayudar a las personas con infertilidad a fin de mejorar sus posibilidades de lograr un embarazo. Y así también este decreto fue impugnado, por lo que el 7 de octubre de 2015 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Costa Rica ordenó la suspensión del mismo. Ya no era válido. Los principales argumentos de la Sala para que este decreto viniera y se le ordenara la suspensión fue que seguía siendo el mismo, la protección de la vida prenatal. Entonces vino la Corte Interamericana y requirió al Estado de Costa Rica a fin de que le informara los avances y emitió la resolución complementaria el 26 de febrero de 2016, que mediante la cual ordenó que se mantuviera en vigencia el decreto ejecutivo 39210,
Esto para que se evitara el alisorio del derecho a decidir si tener hijos biológicos a través de la técnica de fecundación in vitro, ello sin perjuicio de que el órgano legislativo emita alguna regulación posterior al apego de los estándares indicados de la sentencia, ya que vino la Corte y partió de la protección absoluta del embrión, al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto, implicó que era una arbitraria y excesiva intervención en la vida privada y familiar que estaba haciendo el Estado de Costa Rica. Por eso, desproporcionada la interferencia del mismo, ¿verdad? Asimismo, la interferencia tuvo efectos discriminatorios. Además, también estas conclusiones sobre la ponderación ya lo estaba señalando en el artículo 4.1 de la Convención. La Corte no consideró pertinente pronunciarse sobre los alegatos del Estado respecto a que contaría con un margen de apreciación para establecer las prohibiciones como la efectuada por la Sala Constitucional, ¿verdad? Siguiente. Y para poner así los derechos, lo que la Corte declaraba la violación a los artículos 5.1, 11.2, 17.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y en nada de mencionar algunos nombres que fueron perjudiciados es de Gretel Artibía Murillo, Miguel Mejías Carballo, Andrea Biachi y demás, porque son varios los que es la Corte, el Estado de Costa Rica les estaba violando sus derechos de formar una familia, por decirlo. Y también vino la Corte y dio las conclusiones de reparaciones, que solo mencioné algunas cuantas sobre lo que la Corte dispuso para que se dieran las reparaciones a las víctimas. La primera sería que el Estado debía adoptar con mayor celeridad posible las medidas apropiadas para que quedara sin efecto la provisión a la práctica de la fecundación in vitro y para que las personas que deseaban hacer uso de dicha técnica de producción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de los derechos, ya que fueron encontrados vulnerables. Y también que la Corte iba a querer informe sobre 6 meses para ver si se habían hecho cumplir las medidas, las cuales aún vemos que no las ha cumplido. Y también el Estado debería brindar a las víctimas a la atención psicológica gratuita y de forma inmediata hasta por 4 años de las instituciones estatales de salud especializadas, y también se mencionaba que tenían que dar indemnización por los daños materiales que se les había hecho a las víctimas mencionadas, ¿verdad? Y también vemos que por la conclusión que dio la Corte, y también quiero mencionar que el Estado de Costa Rica también fue demandado nuevamente por un caso similar, que se dio, dice, el 18 de enero de 2016, que la Comisión Interamericana remitió a la Corte un nuevo caso, incluía la demanda de 6 parejas costarricenses. Dicho asunto dice que se le conoce como el caso Gómez Murillo y otro, fecundación in vitro versus Costa Rica. Vemos que tiene otro. Y así sería todo lo que, sobre todo la sentencia de Artibía versus Costa Rica, ¿verdad? Gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias por esa exposición. Realmente se explicaron bastante bien cada uno de los puntos de la sentencia. Sobre todo, no nos vamos a detener mucho en la parte de derecho internacional y de derechos humanos, que son cuestiones que seguramente ustedes ya vieron. No sé si ya vieron la materia de sistemas de protección de derechos humanos. Me parece que es una de las últimas, perdón, una de las últimas que van a ver. Sin embargo, creo que entienden bastante bien esta figura respecto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos a pasar a la parte de las preguntas. No sé si está por ahí Vilma y Elvin, que son las personas a las que les corresponde defender. Lick, confírmeme si ya no se ve la pantalla. No, ya no se ve. Ok, aquí estoy.
Ok, perfecto. Bueno, en este caso le voy a plantear la siguiente pregunta y es bastante fácil, pero la voy a poner en contexto. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del Estado respecto de estos procesos de técnicas de reproducción humana asistida, o sea, fecundación in vitro? Y se lo pregunto poniéndolo en contexto de la forma siguiente. Se menciona en la sentencia que el Estado debe reconocer la salud reproductiva, que incluye estas técnicas de reproducción humana asistida, como un derecho humano. Pero a la vez, en la misma sentencia, se menciona que el Estado no debe tener injerencias sobre la intimidad de las personas, es decir, de estas parejas que quieren hacer uso de estas técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, la pregunta que le hago sobre la responsabilidad del Estado es que entonces encontramos una contradicción dentro de esa sentencia o cómo se debe entender esta responsabilidad que debe tener el Estado, ¿en qué sentido se puede entender? Muy bien, estudiando el caso en sí, cuando se habla de que el Estado debe de tener responsabilidad de manera en los derechos de reproducción, yo veo el caso en sí que la Corte se refiere a que habla desde esa perspectiva porque a ellos les conviene decir eso porque lo que están buscando es que sea legal la parte reproductiva o la fecundación in vitro. Y la Corte en sí se contradice que no debe de meterse en las cosas particulares, por decirlo así, pero en realidad la responsabilidad del Estado es velar por la familia, velar por todas las personas del Estado en sí, y de hecho hay una parte importante que para mí, desde mi punto de vista, la Corte se mete demasiado en el derecho interno del país. Más vale para la Corte que el país de Costa Rica es como un poco más abierto, por decirlo así, a lo que dice la Convención Americana. No es un tanto positivista o centrado en él mismo, porque hay una parte donde la Sala de lo Constitucional de Costa Rica menciona que ellos tienen una reserva legal acerca de la vida humana, porque ellos protegen desde el momento de la fecundación o concepción. Ellos mencionan que ellos tienen una reforma legal de la autoridad. Por ejemplo, ¿quién autoriza el decreto? El decreto 24029-S, que es acerca de la fecundación. Quien lo autoriza es una autoridad administrativa. Entonces, no es la autoridad o el Congreso, no es la legislación o el Congreso. Entonces, partamos de ahí que el Estado de Costa Rica ya está protegiendo la persona humana desde que dice que lo va a cuidar desde el momento de la concepción. Y si la Corte menciona de que el Estado de Costa Rica no debe de meterse en cosas particulares o por razón de familia o qué sé yo, asuntos personales, es porque a la Corte le conviene hacer esta aclaración de acorde al caso, porque la Corte hizo una interpretación, desde mi punto de vista, mala acerca de los dos conceptos. Y más adelante, si me da un espacio, lo voy a decir por qué. Bueno, perfecto. En este caso, la siguiente pregunta sería, como les digo, bastante sencilla, pero las pongo en contexto. Se menciona en la sentencia una teoría sobre cuándo se entiende que existe vida. Ahora bien, en este caso, la pregunta que yo les quiero hacer es vinculante esta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, esta sentencia, nosotros podemos entender que podemos el Estado de El Salvador puede ser también parte de lo que se ha mencionado en este fallo, es decir, tomarlo como la jurisprudencia que tenemos en nuestro país, ¿es vinculante o no? Licenciada, yo pienso que sí. Ok, porque piensa que sí. Porque, según no mal recuerdo, en el artículo 4.2
de la Convención Americana de Derechos Humanos, esta nos expresa que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y esta está protegida por la ley general a partir del momento de la concepción. Ok, pero en este caso la jurisprudencia, imagínense que sea otro caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé exactamente este punto. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante, es decir, nosotros la podemos aplicar aquí en El Salvador. ¿Es para él o para cualquiera? Cualquiera de los dos que quiera responder. Desde mi punto de vista es vinculante porque El Salvador es Estado parte. Entonces, y es Estado parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es Estado parte de la ONU. Nosotros llegamos a tener un caso similar, aunque nuestra legislación en El Salvador, como lo mencioné, es un poco más rígido acerca del derecho interno y se basa más por la supremacía constitucional, pero sí tendría una inferencia y sí podría ser vinculante. Ok, les hago esta pregunta porque ustedes leyeron la sentencia y seguramente se encontraron con ese dato. Como les menciono, seguramente ustedes no han visto todavía la materia de derechos humanos, pero se les adelanto esto. Sí es vinculante toda la jurisprudencia y las opiniones consultivas, que son otro término, también es vinculante. Esto lo van a ver en otra materia, pero nada más para que vayan teniendo un conocimiento integral, no solo de derecho de familia, sino también esta parte de derechos humanos que es importantísima en esta materia. Y bueno, ya que salimos de esa duda de que sí es vinculante, entonces, ¿cómo queda esta teoría de entender que existe vida al momento de la anidación? Pero en el artículo 1 de la Constitución de El Salvador se menciona que se entiende que se va a respetar la vida o que existe vida, se va a respetar a la persona humana desde el momento de la concepción. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, si ninguno de los dos va a responder, entonces nada más quería hacerles una pequeña aclaración ahí. ¿Mande? Yo quería responder, pero podría volver a repetirla porque la escuché entrecortada. Ok, perfecto. Les mencionaba que entonces, ya saliendo de esa duda de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí es vinculante, ¿cómo queda entonces esa teoría de la anidación respecto del artículo 1 de la Constitución en la que se menciona que se respeta a la persona humana desde el momento de la concepción, es decir, reconociendo que existe vida desde el momento de la concepción? Que creo que eso va bastante encaminado a lo que usted mencionaba que iba a aclarar al final. Entonces podría aprovechar para hacerlo. Revisando los dos artículos, el artículo 4 de la Convención y el artículo 1 de El Salvador, de la Constitución de El Salvador, es similar porque en ello expresa desde el momento de la concepción, pero hay un punto importante, como usted menciona, la Corte, voy a traer, porque estamos hablando del caso en cuestión, la Corte en esta, por decirlo así, en las conclusiones o en el veredicto que da, menciona una parte importante del concepto de la concepción. En una parte ellos dicen, se toman en sí desde un punto de vista de un concepto que da una universidad de Estados Unidos, no me acuerdo si es la Universidad de Columbus, o no me acuerdo qué universidad, pero en ella menciona de que cuando es concepción, solo se va a entender concepción si se da por ejemplo, en este caso, si se iba a dar la fecundación, o sea, si entra el espermatozoide. Entonces, la Corte después menciona de que la vida se va a entender cuando la persona está dentro del útero o de la madre. Entonces, pero
la Corte se contradice porque dice que si no se ha hecho en sí, no vamos a protegerlo, porque hay un punto importante de que en el artículo menciona que este derecho está protegido por la ley y en general, y cuando en general se refiere a todas las personas, pero en este punto la Corte dice que no lo van a entender en general, entonces yo por eso no logro captar en sí lo que menciona el derecho a la vida. Ok, en este caso recuerden que la jurisprudencia internacional, así como los convenios, según el artículo 144 de la Constitución, se entiende que son leyes secundarias. Y en este caso, como ya lo mencionaba también en una de las respuestas que dio la compañera, nosotros nos regimos más por la supremacía constitucional, por algo que se llama norma sobre producción jurídica. En este caso, para no darle tanta vuelta al asunto, porque el tema sí es bastante largo de explicar, vamos a entender entonces que vamos a regirnos por el artículo 1 de la Constitución, es decir, entender que existe vida y debe ser protegida a partir del momento de la concepción. Lo que menciona la sentencia de Artavia Murillo es una teoría en la cual se están basando para poder dar una respuesta al caso, teniendo en consideración que lo que ellos están queriendo proteger no es tanto la existencia de la vida de la persona, sino poder cuestionar un poco sobre cómo es que se ha dado esa vida, porque al fin y al cabo eso es lo que le interesa más a este tipo de conflictos. El hecho de que no se dé esta fecundación o esta concepción no se dé de una forma natural, sino a través de técnicas de reproducción humana asistida, que sería como estar creando vida en un laboratorio, como ya se los he mencionado que mucha gente hace esa crítica. Ahora bien, para finalizar con este tema y poder darle paso al otro grupo, nada más quería hacer una pequeña aclaración con lo que mencionaba la compañera Vilma, que ella decía de que era bastante curioso la resolución de la Corte por las leyes que habían ahí en Costa Rica. Y es que hay algo también que deben saber para poder entender el contexto de esta sentencia. La sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en Costa Rica, lo que significaba que esta sentencia, al ser conocida por este tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaba cuestionando las mismas leyes de su país, por lo cual este caso fue bastante complejo de poder resolverlo porque eso significaba el hecho de poder entender y poder interpretar las leyes de su propio país para poder resolver este caso. Y sobre todo por el hecho de del fallo que se tuvo, que era condenar al Estado, al mismo Estado donde se encontraba esta sede, sobre las violaciones a estos derechos humanos que ya se han mencionado por los compañeros. Entonces, en este caso, este tema es bastante curioso, bastante importante porque es un precedente en donde marca el hecho de que la salud reproductiva debe ser un derecho humano. En este caso, la salud reproductiva no solamente se entiende como la parte de la educación reproductiva, es decir, enseñar sobre métodos de protección para no quedar embarazada, todo este tipo de cuestiones, sino también salud reproductiva, que ese es otro tema, porque aquí es donde nosotros vemos si este tipo de salud reproductiva, entre comillas, debe ser gratuito, debe ser proporcionado por el Estado, porque si fuera así, entonces las técnicas de reproducción humana asistida, al ser garantizadas por el Estado y ser un derecho humano, entonces tendrían que ser gratuitos. Y todos sabemos que por lo menos aquí en el país no lo son. Pero bueno, vamos a finalizar porque si no, no nos va a dar tiempo con el otro grupo. Le agradezco mucho al grupo 5 porque estuvo muy bien explicado todo el tema. Y vamos a pasar al grupo de Diego Reyes, William Reyes, Rosa Hernández y Michael Franco, que son el grupo número 6 y nos van a hablar de la socioafectividad y el derecho de las familias. Entonces, no sé si ya están listos, si ya pueden colocar ahí la presentación y vamos a comenzar. ¿Puedo pasar la presentación? Sí, está bien, no hay problema. Ok, ya la podemos ver. Así que vamos a poner atención, por favor, y si tienen alguna pregunta, la pueden colocar en el chat y al final se la podemos hacer a los compañeros. Así que si ya están listos para empezar, no hay ningún problema.
Buenos días, compañeros. Licenciada, ¿me confirman si se me escucha, por favor? Sí, le escuchamos. Perfecto, gracias. En esta ocasión, como la licenciada ha mencionado anteriormente, el tema a exponer sería la socioafectividad y el derecho de las familias. Quiero comenzar haciendo una pregunta y es, ¿qué es la socioafectividad? Es necesario que en la siguiente diapositiva está la pregunta y quiero que alguno de ustedes de la clase me podría dar una idea, por favor, para comenzar un poco dinámica la exposición. ¿Alguna persona que quiera contestar esa pregunta? Desde cualquier ámbito puede ser contestada, no necesariamente el tema jurídico. ¿Alguien que quiera participar? No me obliguen a elegir a alguien, por favor. Mariana, ¿quisieras colaborar, por favor? ¿Qué entiendes por la socioafectividad? Se me escucha, ¿verdad? Sí, le escuchamos. A los compañeros, por favor, aportemos un poco de dinámica a la exposición, la idea que tengan, para que así los compañeros puedan ir explicando y también podamos ir viendo cuál es el conocimiento que tienen ustedes sobre el tema. Así que cualquiera que por favor pueda responder a la pregunta y así podamos ir comprendiendo mejor. ¿Alguna persona que quiera colaborar? Compañero Guillermo. Supongo que es como una habilidad como persona para ser social, podría decirse. Perfecto. El compañero ha mencionado un elemento esencial que es esa facilidad de ser social, dijo él. Y claramente vemos que la socioafectividad es una palabra compuesta, social y afectivo, ¿verdad? Y en el tema jurídico, la socioafectividad, por cierto, gracias compañero por participar, la socioafectividad es un tema muy nuevo, es un nuevo paradigma en el derecho, es por eso que pocos países tienen regulada esta figura o tipo filial. Hasta hace poco solamente se consideraban dos causas como fuentes filiales, como a continuación lo veremos. Se encuentra la filiación biológica y la filiación adoptiva. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Como les explicaba, hasta hace poco solamente existían dos causas de filiación, la filiación biológica y la filiación adoptiva. La filiación biológica, se refiere a aquel vínculo, ya como su nombre lo dice, biológico-genético, que es el que también conocemos como vínculo parental o de consanguinidad. No voy a abordar mucho el tema porque en semanas anteriores lo hemos estado estudiando. Y el otro tipo filial que era muy conocido es el caso de la filiación adoptiva. En este caso no estamos precisamente frente a un vínculo genético biológico, sino que un impulso mayor a la socioafectividad en el ente jurídico, por decirlo así. Y es que el vínculo entre la persona nacida por una técnica de reproducción humana asistida con los dadores de material genético o la mujer gestante, viene a hacer ese tipo de origen, a originar la filiación socioafectiva en el ente jurídico. Es decir, estas oportunidades y este uso de las técnicas de reproducción humana asistida vienen a darle ese impulso a que la socioafectividad se considere como un tipo filial hoy en día. Como vemos, es un tema muy novedoso, al menos en el sistema jurídico, y muchos autores así lo describen, como una manera nueva de organizar una familia. Como les mencionaba antes, esto a raíz de los casos que se han generado en cuanto a las oportunidades y el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Por lo tanto, es un reto actual
Hablaremos un poco de Argentina, el cual es un país que desde mi parecer se vio obligado a regular este tipo filial. ¿Por qué? Bueno, pues por todos los casos que se presentaron luego de aprobar el matrimonio igualitario, donde las parejas de un mismo sexo buscaban la vía de reproducción, de técnica de reproducción humana asistida para poder tener, entre comillas, descendientes. ¿Y qué sucede luego de eso? Bueno, que la madre que prestó el vientre y convive con el niño o niña exige un reconocimiento que, si bien es cierto, no desea, ser la madre directamente del niño o niña, pero debido a aquel afecto o a esa conexión, merece un reconocimiento. Ahora bien, si no han perdido el hilo de lo que he estado diciendo, a lo mejor pueden pensar, pero ella lo llevó dentro del vientre. ¿Existe ese vínculo biológico o no? Bueno, pues la doctora Marisa Herrera, que es argentina, decía al respecto que no, puesto que la voluntad procreacional era de ellos, por decirlo así. Imaginémonos que es el caso de dos hombres. Y ella solamente fue como un medio para que ellos pudiesen alcanzar su objetivo, el cual era estructurar o construir su familia. Pero bueno, si nos centramos de lleno en esta parte, en este pequeño detalle, no terminaríamos ahora porque es un tema bastante extenso. Así que por cuestiones de tiempo, seguirá mi compañero William con el tema. Bien, para continuar con el tema planteado, necesitamos partir de la siguiente pregunta para seguir con el tema, y si es necesario regular la filiación socioafectiva en El Salvador. Bien, partamos diciendo que el padre afectivo tiene el mismo lugar en la vida de un niño como lo sería un padre biológico, sin que éste lo sea realmente. Todo lo que piensan, sienten y recuerdan los niños es lo que ellos viven, por lo que es necesario dejar de lado relaciones genéticas que estos pueden tener. Y el afecto, digamos que forma una relación por medio de un marco, digamos, de amor, por lo que se crea una nueva estructura en la filiación, en la que su principal base deja de ser el elemento genético y resulta más relevante la fuerza del sentimiento. Segundo punto, es por esto que el elemento socioafectivo surge como un nuevo criterio para la creación de un vínculo jurídico y biológico. Así, hablando ya de autores, tal vez como Mariana Chávez, que ellos establecen que el elemento socioafectivo se basa en el acto de la voluntad, que este se ve construido a diario por el trato, y considero que el elemento socioafectivo debe ser relevante en el desarrollo de normas, que busquen proteger a los niños y a la adolescencia, y no solamente los vean como objetos, sino que como lo que son, ¿verdad? Sujetos de derecho. En la siguiente diapositiva tenemos otro ejemplo. Tenemos esta otra alternativa en la cual se pueden proteger dichos vínculos. Anteriormente hablábamos de un método en el cual se aplicó en la sentencia anterior, en la 312. El principio del mejor interés y su aplicabilidad. Este principio está regulado en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en su artículo 12. Bien, a esto tiene que ver con el hecho de que al no estar regulado dicho acto, como lo es la socioafectividad, pues se requiere de aplicar principios y leyes que estén encaminadas a proteger dichos derechos. Entre esos métodos, pues tenemos lo que sería el artículo 12, que sería el principio del mejor interés. Este principio, en resumidas cuentas, busca ir en favor del interés del niño y del adolescente. Y pues no se trata solamente como una simple recomendación, digamos, ética, sino que se trata más bien de una directriz que determina un cambio en las relaciones, ya que es el hijo quien deja de ser considerado un objeto y pasa a ser un sujeto de derecho. Se los leo rápidamente. El artículo 12 dice de la siguiente manera: en la interpretación, aplicación e integración de toda norma, en la toma de decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento el principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en lo relativo a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías. Este artículo pues se declara que el interés es toda situación que favorezca el desarrollo físico, psicológico y moral y social
para que así se logre, como digamos, garantizar un adecuado desarrollo y que los niños se desenvuelvan su personalidad de la mejor forma. No solamente se limita a este artículo, sino que también este principio obedece a artículos que no están solamente en una ley particular, sino que también están plasmados en lo que sería la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que propone que sea asegurada como prioridad absoluta los derechos de los niños y adolescentes. Ahora bien, la legislación infraconstitucional adopta métodos similares, digamos, al preferir la protección integral e imponer prioridad a lo que serían los intereses de los hijos por sobre los intereses particulares que posean los padres. Esto como una forma o una manera de garantizar un desarrollo adecuado y un ambiente que sea capaz de atender a las necesidades como persona, pero más que nada a atender a las necesidades de los adolescentes y niños. El Código Civil, por otra parte, también tiene presente la misma prioridad, digamos, cuando se admite que la tutela puede ser transferida a una tercera persona que no sean los padres, pero no se toma en cuenta, digamos, el grado de parentesco, sino el grado de relaciones de afinidad y afectividad que estos posean con una tercera persona. Es por esta misma razón que en nuestro ordenamiento jurídico, al no poseer, digamos, algún tipo de regulación en lo que se refiere a los elementos socioafectivos, se tiene en cuenta que ante cualquier conflicto entre el interés de un niño frente a la de un adulto, pues siempre se prefiere la del niño, sin dudarlo, ya que la situación de un niño no se puede comparar a la de un adulto por el simple hecho de que ellos no se pueden defender por su cuenta. Y es lo que es la esencia del propio artículo 12, la esencia de este artículo básicamente sería defender a aquellas personas que no lo pueden hacer por su propia cuenta ante un agravio en sus derechos. Esa sería la esencia del artículo 12. A continuación, para finalizar con la presentación, le cedo la palabra a mi compañera Alicia. Bien, muchas gracias. Y para ir a modo de concluir el tema, diremos que si vemos la realidad, vemos lo que nos rodea y prestamos mucha atención, nos vamos a dar cuenta de que la socioafectividad está presente desde los ejemplos que colocábamos hasta desde el progenitor afín con el hijo afín hasta las personas nacidas por las técnicas de reproducción humana asistidas. Entonces, nos parece muy importante que este tipo de filiación en nuestro país también se viera como regulado. Continuaremos rápidamente para hablar del último punto, que es al respecto de la importancia del principio de igualdad en la socioafectividad. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Y diremos que a todo esto, la socioafectividad lucha por mantener el principio de igualdad en la cima, sobre todo al tratarse de familias estructuradas por alguna técnica de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Bueno, pues hoy en día todos aquellos niños y niñas que han nacido a través de una técnica de reproducción humana asistida han estado como siendo discriminados, no solamente en las escuelas, estaba escuchando, o en otros sitios sociales en los que se reúnen grupos sociales, sino que también en las familias. Es en las mismas familias en donde se dan diferentes tipos de violaciones a sus derechos. Son discriminados, no son tratados igual, y todo esto por su fuente de filiación. Entonces, nos parece muy importante que este tipo de filiación sea regulada en nuestro país, a pesar de que en los países que se han regulado se ha notado un gran caos, por decirlo así, a consecuencia de este tema. Y quería cerrar con una frase que dice que antes que cualquier otra cosa, la preparación es la llave del éxito. Muchas gracias por habernos escuchado, compañeros. Continuaremos con la fase de preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias, Rosa, y muchas gracias también a William y a Diego, porque hicieron una explicación bastante bonita y bastante dinámica del tema. Sobre todo porque sé que para muchos de ustedes este tema de la socioafectividad es nuevo.
Siempre hemos conocido que la filiación es ya sea por adopción, que es un tema que nosotros creo que la mayoría lo domina, sobre la parte de la consanguinidad, que es bastante común, pero estos términos nuevos de socioafectividad a veces hasta desconocemos el concepto. No sabemos en qué contexto utilizarlo o si se puede aplicar aquí en nuestro país. Y precisamente esa es la finalidad de estas exposiciones, que ustedes como futuros abogados, que ya casi van a salir, también tengan en consideración estos temas porque sí o sí la realidad a veces no supera y el derecho en algún momento va a tener que regular estas situaciones. Ahora bien, entendería que solamente quedaría Michael Franco para poder hacerle las preguntas, pero creo que no está en la sesión. Así que voy a hacerle las preguntas ahí al grupo solamente como para poder ir resolviendo algunas dudas que pueden llegar a ver. Si también los compañeros, alguien tiene alguna duda, lo puede escribir en el chat y yo se lo voy a hacer llegar a los compañeros. En este caso, hablamos de que la socioafectividad tiene un elemento que es sumamente importante, que es la afectividad, es decir, el amor, y estos elementos que pueden unir a las personas sin que exista algún tipo de vínculo genético, adopción, ningún tipo de vínculo ni legal ni genético. Ahora bien, ¿consideran ustedes, ya llevándolo a la parte del derecho, que este vínculo amoroso, de afecto, de cuidado, es demasiado amplio, demasiado subjetivo para poder regularlo en nuestro país, para poder decir este vínculo que existe entre esta persona y este niño, niño adolescente, sí es o configura socioafectividad y en qué casos no? No sé si me doy a entender con la pregunta, o sea, ¿cómo se va a determinar la existencia de la socioafectividad si este elemento es muy subjetivo? No sé si ustedes leyeron algo sobre eso o quieren hacer algún comentario respecto a esa parte. No sé Yo si quiero, Ok, Will. cualquiera que... Ok, de perfecto. los buenazo. Ok. Mis compañeros hablaron un poco sobre la regulación que se da en Argentina, pero resulta que la socioafectividad no viene solo de Argentina. Argentina se basa en Brasil y se basa en Perú. Son dos países que no tienen muy bien estructurado la socioafectividad, pero que sí en algunos casos lo utilizan. Y Perú, hay muchas sentencias, hay muchos casos en los que se han llevado personas por manutención alimenticia o pensión alimenticia por ser padres afines de niños que piden de que a ellos se les dé una manutención alimenticia. Y dicen que estos elementos como el amor, como el afecto, son muy importantes, pero también es el tiempo en que estas personas han estado juntas, porque una persona, dicen en Perú, en el artículo 6 del Código de Familia, Código de Civil, no me acuerdo bien, de este país, dice de que también se van a basar en el tiempo que estas personas han estado juntas. Por ejemplo, un niño que ha estado de 5 años a 10 años con un padre afín puede fácilmente reclamar una pensión alimenticia en Perú, porque han tenido mucho tiempo para demostrar que ellos han tenido un vínculo afectivo, pero un padre que ha tenido meses o un año no se puede rápidamente decir que han tenido un vínculo afectivo, porque es muy poco el tiempo que han tenido juntos. Ok, perfecto. Vamos a ver, el compañero quiere agregar algo más. No, solamente que pese a, digamos que no es tan subjetivo, yo considero que pese a ser elementos que son difíciles de comprobar, no es imposible, ya que estos pueden utilizarse para comprobar dichos vínculos socioafectivos, digamos que se pueden utilizar elementos como testimonio de los propios niños para comprobar que esos dichos vínculos son verdaderos, ya llevado a la práctica en tribunales, digamos. Muy bien, y en realidad ahí está la respuesta.
El hecho es que a pesar de que el amor es difícil de medir, el afecto, el cuidado son elementos subjetivos, como se los menciono, pero tenemos hechos concretos, como podría ser el tiempo que han pasado juntos, pero no solamente eso, porque a veces el tiempo no implica una relación cercana con algunos de los miembros de nuestra familia, sino es un tiempo de calidad. Ahora bien, más allá del tiempo también podemos ver el cuidado, el hecho de estar pendiente de que el niño vaya a la escuela, cómo van sus notas, las necesidades que tenga. Y esto se puede comprobar, así como sucede en otros procesos, no solo de familia, que se puede dar a través de testimonios, etcétera. Así como los mencionaban los compañeros. Es correcto. También es necesario verificar la edad del niño o niña adolescente, porque en muchas ocasiones estos procesos se pueden llegar a dar cuando los niños están muy pequeños, entonces ellos no se pueden expresar, pero este es un tema que ustedes van a ver en niñez y adolescencia. No me quiero meter mucho en esto porque en realidad son temas que ustedes allá lo van a desarrollar y que son muy interesantes. Una pregunta más que les quería hacer era sobre esta socioafectividad implica este vínculo entre este padre o madre afín o entre esta persona que va a ser como el cuidador o el responsable de este niño, niña, adolescente, pero ya hemos hablado que el derecho a tener una familia es del niño, niña y adolescente. Ahora bien, en este parámetro de poder establecer la socioafectividad, ¿será que debe ¿qué criterios se debe tomar en consideración para poder establecer esta paternidad o esta maternidad a través de la socioafectividad? Por ahí mencionaban un principio de la Lepina, pero ¿de qué manera lo podemos nosotros ver de forma concreta? Liz, Dígame. usted, nosotros nos basamos en base a un principio que se llama el de mejor interés. El principio de mejor interés nos dice de que siempre debemos de buscar la mejor solución para el niño. Usted bien ha dicho antes de que no es lo mismo que un niño tenga 2 años y que tenga 10 años. Un niño ya de 10 años ya puede dar un testimonio de cómo ha sido su vida con su padre o madre afín o con sus abuelos, porque también los abuelos pueden reclamar la socioafectividad de un niño. Igualmente es muy importante algunas leyes que a nosotros la regulación de Argentina nos establece, como la ley sobre la salud mental, el cual nos dice que cuando un niño es incapaz de poder defenderse por sí solo, son los padres que deben son los padres, no solamente aquellos que tengan un vínculo parental, sino que también afectivos que se deben de hacer cargo del niño. También una ley que habla de este Código Civil y Comercial de Argentina es el artículo 7, el cual es la Ley Nacional para una Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, que nos dice que en todos aquellos casos en donde los niños estén enfermos, tengan un problema muy grave, serán los padres, ya sean por un vínculo parental o afectivos, que serán cargos. Entonces todas estas pruebas nos pueden llevar a decir de que sí, de que puede haber una socioafectividad entre un niño y una persona. Ok. ¿Van a agregar algo más? Bueno, en este caso, como les menciono, este tema de niñez y adolescencia ustedes lo van a ver más adelante. A mí la verdad me apasiona mucho el tema porque precisamente sobre eso versaba mi tesis, sobre la escucha a los niños, niñas y adolescentes. Porque en este caso, escuchar a un niño de 2 años no es lo mismo, como lo mencionaba Diego, a escuchar a un niño de 10. Y a pesar de eso, en muchos procesos no se hace. Y la forma en que se hace es únicamente hacer preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con el proceso. No se les informa a los niños sobre el proceso y es un derecho, pero no es una obligación. Es decir, se le debe preguntar a esos niños si ellos quieren opinar en el proceso,
pero no se les puede obligar a hacerlo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la socioafectividad? Uno de los puntos más importantes, porque al fin y al cabo se trata de establecer una responsabilidad parental, en este caso, sobre estos niños, niñas y adolescentes. Son ellos los que deben expresar este vínculo que tienen con esta persona para poder establecer esta filiación por socioafectividad. Obviamente aquí en el país, pues ya ustedes mismos lo han mencionado, no se ha establecido una ley en específico, pero ya mencionaban jurisprudencia de la Cámara de Familia sobre la socioafectividad. Ahora bien, el principio que mencionaban ustedes se llama interés superior del niño y está en el artículo 12. Se entiende que existen 3 dimensiones de este mismo principio del interés superior. Se entiende como un principio aplicable a la niñez y a la adolescencia, se entiende como una regla procesal que significa que durante todo el proceso lo que se va a garantizar sí o sí es es el interés superior del niño. Y también es entendido como un concepto, es decir, como una definición que ayuda al entendimiento, a la interpretación de las normas del código de niñez y de la LEPINA, más bien. En este caso, este tema, como se les digo, lo van a ver en niñez y adolescencia, pero es muy importante para el tema de la socioafectividad porque son los niños, niñas y adolescentes que van a expresar dónde se sienten bien, si esta persona realmente lo consideran como un padre, como una madre, como una persona con la que se sienten en confianza para poder vivir con esta persona, para poder tener una familia, constituir una familia con esta persona. Entonces, estos temas van bastante ligados a esto, que seguramente ustedes lo van a ver los próximos ciclos, porque tengo entendido que primero tienen que ver procesal de familia y luego van a ver niñez y adolescencia. Pero les adelanto este dato porque sé que sí o sí lo van a ver. Y bueno, nos vamos a quedar hasta acá entonces. Agradezco mucho la puntualidad, la presencia como siempre y también la participación de ustedes porque estas ponencias han sido muy interesantes. Así que quedamos pendientes con una sesión más esta semana para poder finalizar con los temas de exposición